Hoy, como siempre, en este viejo café donde las ideas vienen y van, nos acompañarán Luis y Joaquín, con su desparpajo habitual. A mí me tendréis también, por supuesto, siempre al pie del cañón. Pero hoy, además, viene un invitado muy especial. Se lo conoce por varios nombres: Doctrina Velum en Twitter, Daniel Fenol en la empresa o Dani para los amigos. Este invitado llega de Valencia, donde reside, aunque nació y creció en Alicante. Fue allí donde conoció a nuestro colaborador Jaime, yo mismo, cuando ambos tenían entre 4 y 5 años. Y parece, ya os lo puedo garantizar, que filosofábamos y discutíamos mucho por aquel entonces. Dani quería ser cualquier cosa de mayor con tal de estudiar química. Por eso empezó la carrera de farmacia en su ciudad. No obstante, su vocación de farmacéutico se vio truncada por la poesía y la filosofía, que pudieron más que la química y lo arrastraron a Valencia a estudiar otra carrera, ciencias políticas. Desde entonces vaga por aquí y por allá, por Twitter o YouTube, comentando sus ideas y desempolvando libros que hace tiempo que no se abren. Dani ha desafiado al mundo liberal y al mundo neomarxista. Es difícil etiquetar a Dani, pero en el fondo eso es lo que nos gusta de él. Por eso lo hemos traído aquí, a este viejo café sin hombres descafeinados. Y porque si fuera fácilmente catalogable, no tendría nada que decir en un mundo tan complejo como este. Hoy hablaremos de temas tan inquietantes como interesantes: la mitología y su función en las sociedades contemporáneas, la figura de Jordan Peterson, el fenómeno de la alt-right y su influencia en Estados Unidos o en España, la tecnología, Elon Musk y el mundo que viene. E incluso algún hueco nos ha quedado para charlar sobre la libertad de expresión. Una vez más, en este viejo café, esperamos que entren y escuchen, que comenten, que discrepen, que razonen. Pero en este café, lo simple no tiene cabida. Ojalá encuentren cafeína para la existencia. Jaime, tío, ¿qué haces? Bueno, grabar el monólogo del inicio. Estás grabando la intro, ¿no? Sí. Tío, pero la intro la grabo yo de siempre. Bueno, de siempre hasta hoy. Estamos aquí con Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días, Luis. Con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Y con Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, encantado de estar aquí, chicos. Daniel es invitado de hoy, es filósofo, tiene una cuenta de Twitter, ha estudiado política y es un gran amigo, sobre todo de la infancia de Jaime. Empezamos hablando de un tema un poco controvertido que es la primera vez que oí hablar de Daniel. Fue cuando Jaime me dijo que tenía un amigo que había criticado a Jordan Peterson y había hecho un vídeo en su canal. Entonces Luis lo quería matar. Luego lo conoció y vio que no. Y luego ya decidí que no. No, pero me pareció interesante porque sí que es verdad que es un autor que yo he tratado bastante y me parecen que sus ideas son bastante interesantes y... Es tu padre adoptivo. Sí. Mi padre intelectual adoptivo. Sí, bueno, básicamente, si has visto el vídeo, cualquiera que vea el vídeo, tampoco es una crítica directamente a Jordan Peterson. Ese vídeo lo grabé, o sea, la intrahistoria del vídeo es que estaba leyendo un artículo, porque a mí lo que me daba rabia es que manoseaban mucho a Jordan Peterson, sobre todo cierta derecha española y demás. Entonces estaba leyendo un artículo de cierta portavoz del Partido Popular que se ha presentado por Cataluña en algún momento, así, de origen sudamericano. Y claro, se le llenaba la boca con Jordan Peterson y en el fondo era todo para explicar un poco el credo liberal y era básicamente un repaso a ciertas lagunas que tiene el liberalismo en líneas generales, el vídeo. O sea, sí, eso es lo que noté, porque dentro de todas las cosas que habla Jordan Peterson es probable que su pensamiento político sea el menos interesante, ¿no? Porque él habla más de Y el menos desarrollado también. Y el menos desarrollado, porque él es psicólogo y habla más de la ética, de la moral, de la metafísica, del fundamento de las ideas, pero no tiene mucha idea de... O sea, sí que tiene idea en la medida en que ha leído, pero no es un especialista en política. Y que no es su papel también, hablando de Jordan Peterson. O sea, él tiene un papel, a mi juicio, Jordan Peterson es necesario, pero tiene un papel sobre todo como de... En este, no sé cómo llamar, en este occidente sin referentes casi morales ya para la gente joven, sobre todo los chicos, Jordan Peterson es una especie de padrino, en cierto modo. Sí, tal Yo lo cual. veo así. Sí que es verdad que su enfrentamiento con las autoridades en Canadá por lo del tema de la ideología trans y el conflicto con las normas en su universidad lo convirtieron de golpe en algo político, que quizá él no había sido nunca, él no pretendía.
Él no buscaba ser esa figura, pero sí que se convirtió en un héroe, ¿no? Del pensamiento libre, que al final luego pues se ha unido a este movimiento liberal de Estados Unidos, de dark web intelectual. Y en cualquier caso, ¿tú consideras que Jordan Peterson, a pesar de que ha tratado o trata la Biblia, el Antiguo Testamento y un montón de Sí, mitologías... y tiene cierto matiz también criptocristiano a veces, pero no sé, creo que lo combina bastante con una tendencia casi, pues eso, no podemos decir que es así un paganismo en un sentido, Ahí ¿cómo vamos, o sea, decir? ¿tú consideras que es un pagano o que tiene tintes paganos? No, simplemente que toma ideas de la tradición europea normal, ¿sabes? Un poco al margen del cristianismo. O bien, sí, ¿no? De la tradición cristiana, pues más influenciada por quizá la filosofía griega y demás. Sí, o sea, se aprovecha mucho digamos, esta crisis religiosa sobre todo jóvenes hombres, que se lo echan mucho en cara, que no tienen un sentido en la vida o no tienen una ética establecida y buscan algo, ¿no? Y él ofrece ese algo, por eso tiene muchísimo seguimiento. O sea, al final lo que estamos intentando encontrar es cómo él ofrece ese algo que tú decías a través de la Biblia, que es un elemento precisamente religioso O sea, fundamentalmente la Biblia, pero también de otras mitologías. o de otras mitologías. Y cómo eso, como algo útil, o sea, ver la mitología o la Biblia como algo útil, eso no es pertinente o filosóficamente aceptable o lo que queráis. Bueno, yo cuando oigo a Jordan Peterson hablar de muchos temas, me recuerdo un poco a Dawkins hablando de teología, pues, que puede que sepa, pero que no es su campo. Y cada vez más veo vídeos en YouTube de Jordan Peterson hablando de todo. He llegado a ver vídeos de él hablando de simbología que puede relacionada con el cosmos, algo me ha parecido completamente ilusional, pero por eso cada vez que veo algo de Jordan Peterson me sorprende porque es que toca todos los aspectos ya de la vida. Ya te dice cómo tienes que comportarte, cómo tienes que despertar, hasta cómo tienes que pensar y lo que tienes que... Entonces llega un punto ya que Jordan Peterson, si cualquier duda que tengas, se te resuelve. Una especie De gurú. de chamán. O sea, digamos que intelectual. o sea, él sobre todo enseña una ética que fundamenta mucho en el cristianismo, sobre todo en historias, en el psicoanálisis, explica pues, historias antiguas y dice, mira, hay que comportarse así porque si no tu vida se convertirá en un infierno, tal, o sea, es muy catastrofista porque también es un hombre que viene de muchas depresiones, de una vida dura, su hija tuvo una enfermedad durísima y de hecho el tío está como a punto de llorar en muchas de sus entrevistas y de sus declaraciones. O sea, se le nota que la voz ahí que se le quiebra, ¿no? Porque también se ve que tiene un problema ya suyo de que tiene una tendencia a la depresión. Entonces el tío es un poco tendencia a romper lágrimas. Pero sí que ha hecho mucho bien y... Bueno, a mí muchas de sus ideas me parecen muy interesantes y al final si tiene tantos seguimientos porque había gente que en cierto modo tenía un vacío en este aspecto, ¿no? Sí, bueno, pero eso no tiene por qué ser necesariamente bueno, también que vamos a criticar un poco. Ya, también es verdad. Quiero decir, es una persona, como dices, con tendencia a la depresión y demás. No sé, yo personalmente, a mí no me parece una figura necesaria, como comentaba, sobre todo en torno a mucha gente joven que hoy en día no encuentra ningún tipo de referente, ya no solo intelectual como puede ser Jordan Peterson, que es un profesor universitario al fin y al cabo, pero también ha sido un referente en cierto modo de combate a ciertas tendencias políticas no sé, la izquierda cultural y digamos dilapidadoras de todos los valores o de cualquier tipo de asidera moral que pueda tener los chicos jóvenes hoy en día. Chicos y chicas, pero vamos, particularmente Jordan Peterson, todos sabemos que la mayoría tiene un público masculino. Pero quiero decir que el problema no afecta solo a los hombres, sino también a las mujeres. Uh-huh. Pero bueno, de fondo ese es un poco lo que yo que trataba de comentar en el vídeo. No era una crítica como tal a Jordan Peterson, que también se le puede criticar como estábamos hablando, porque realmente un ejemplo pues es así depresivo y demás, a mí me gusta personalmente más ejemplos más vitalistas, ¿no? A modelos a seguir, pero bueno. Como Juan Manuel de Prada. Bueno, como Juan Manuel de Prada en concreto no, que también es interesante por otros motivos, pero... No, pero sí que es cierto que, aunque Jordan Peterson tenga esta tendencia a la depresión, su manera de salir de la depresión o su propuesta vitalista pasa por
bueno, todas estas charlas que da, en el fondo es para que salga el chico de su cuarto, que encuentre mundo, que ordene su habitación y que espabile, ¿no? Clean your pennies. Exacto. Clean your room. Exacto, es un poco una propuesta vitalista, a pesar de que él quizá no es lo más vitalista, pero en el fondo, por su situación depresiva, se ha visto forzado a encontrar esta vía. Es el antiguo padre estricto, que poco a poco ha ido desapareciendo estas generaciones, y al final lo que te dice es, mira, chaval, o sea, la vida es difícil, endurécete y créate carácter para afrontar, porque la vida está llena de... Claro, pero a mí lo que no me termina de convencer es el punto ese de, vale, la vida es dura, es padre estricto, pero en el fondo soy un depresivo y un llorón. ¿Sabes? Es lo que no entiendo, porque de fondo no sé, le falta como ese componente quizá más vitalista, no sé cómo decirlo, más alegre, pero... ¿Quién no es un depresivo y un llorón? Teniendo en cuenta este ámbito. Bueno, pero si vas a ser un ejemplo hay que tratar de no serlo, ¿sabes? Porque teniendo en cuenta... A ver, lo que decía, que me parece necesario, ya es un paso para que la gente salga un poco del hoyo, en términos metafóricos, pero no es Pero no es el profeta, ¿sabes? Es bastante, digamos, un problema biológico lo que tiene de esa tendencia a la depresión, que es inmunodepresivo, que tiene él. Ya. Entonces, en base a sus circunstancias, él enseña que aún y así se ha de seguir luchando, y explica su experiencia, pero no puede elegir el ser feliz. O sea, no... Es que esto es una de las cosas que tiene la vida. Es decir, muchas veces no elegimos estar en esa situación, sino elegimos cómo actuamos en esa situación, ¿no? Es un poco, yo creo, lo que enseña y lo que ayuda a mucha gente. Y bueno, de hecho, una de las cosas por las que él dice que sigue pues dando vueltas por el mundo, tal y cual, más allá del dinero, que también dice que le atrae, o sea, no lo niega, es la idea de que se le acerca mucha gente diciendo que estaba en el foso, que estaba en un lugar muy oscuro y que ha empezado a to clean my room. Pero al fin y al cabo, Jordan Peterson es que busca a esa gente, a los losers, yo creo. Jordan Peterson, o sea, una persona que en sí, que le va bien la vida, no escucha a Jordan Peterson. Una persona que le gusta a esa gente que sufre, que lo pasa mal, que siente disconformidad en su vida, en su día a día. Pero depende, hay dos gente que busca a Jordan Peterson y ve un vídeo de cómo Jordan Peterson te dice que cómo tienes que actuar. Pero hay dos categorías de loser. Bueno, en cierto modo de loser, puede ser un loser o un ganador, pero digamos que hay dos categorías. El que escucha a Jordan Peterson en general suele ser alguien que es consciente un poco del mundo alrededor y que, en cierto modo, como nota una ausencia de ejemplos, de referentes, de valores, tal, pues está deprimido, tal y cual, y Jordan Peterson le puede ayudar a decir, vale, hay luz al final del túnel. Pero luego está fuera de los que no escuchan a Jordan Peterson, como dices tú, que no lo necesitan porque ya son fuertes de por sí. Yo creo que eso es un porcentaje muy pequeño, que directamente la mayoría de la gente vive pues como de forma apática o pasando completamente de cualquier tipo de complicación, no sé, moral o ciudadana, o de replantearse las cosas sin más, simplemente pues tratan de vivir su vida pues conforme a un trabajo, una estabilidad y sin más, y tampoco... Sí, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos, ¿no? Sí, yo creo que Jordan Peterson nace a ver, es una asunción bastante grande, pero nace de la falta la falta de líderes así éticos para la gente joven blanca. Durante mucho tiempo la gente joven blanca no encontraba una persona que les decían que se quisieran un poco a sí mismos, ¿no? Porque realmente parecía que todo el empoderamiento era para la mujer o para las minorías. Y Jordan Peterson pues justamente decía lo contrario, quiérate un poco. Y por eso creo que gustó mucho, y por eso creo que es el líder intelectual de en algunos casos de la alt-right. Y por eso de ahí, yo creo que por eso su fanbase es masculina, blanca, seguramente se lo mirarán. Pero que conste que él se desvincula de la alt-right. Sí, lo entiendo, pero es de forma voluntaria, aunque no digo que haya sido culpa suya además, pero sí, parte que lo es, eso es, yo creo que es innegable, o sea, que él es un líder de alt-right. O sea, él lo reconoce, o sea, él dice que o sea, sobre todo yendo a tu primera idea, o sea, digamos que la masculinidad ha sido muy atacada, digamos, por algunos feminismos, posmodernismos, que intentan, pues no sé, pues se sienten constantemente oprimidos por todo lo que sea masculino, ¿no? Entonces sí que es verdad que si están constantemente atacando, pues puedes acabar con baja autoestima, y hablar por eso de que tal vez También, bueno, si quieres hablar de esto, pero también es porque la masculinidad, creo yo, en los últimos siglos o décadas es una masculinidad bastante reactiva. Te quiero decir, nadie sabría levantar contra una masculinidad proactiva porque te corta la cabeza, ¿sabes? Yeah. Yo quería introducir el tema de la mitología como útil. O
sea, porque hablando estos días, preparando el podcast, hemos hablado de que a ti, Dani, te gusta el estudio de ciertas mitologías, algunos y de ver qué función tienen en el hombre. A mí me interesa el estudio de las mitologías, en concreto de las narrativas religiosas o mitológicas, por tratar de entender con unos ojos distintos la sensibilidad hacia la historia y el pensamiento y la vida en general de diferentes periodos históricos que son incluso muy lejanos. Tampoco tanto, porque realmente las mitologías más antiguas pues tienen 4.000 años a lo mejor. Pero ¿qué te parece Tampoco... que personajes como Peterson y otros tantos, y no solo con la mitología cristiana, digamos, sino con cualquier otro tipo de mitología, utilicen... No, pero Peterson en concreto utiliza mucho los mitos. Quizá los europeos no tanto, aunque también los conoce y le he oído comentar algunas charlas del tema, pero sobre todo utiliza mucho el mito que se cuentan, creo que es en el ¿cómo se llama? El de Gilgamesh, el del mito de Gilgamesh, de Sumeria. Mesopotamia, ¿no? Sí. Utiliza mucho la metáfora o la historia de la creación del mundo entre Marduk y Tiamat, cuando separa los mares y la tierra, y digamos que los dos espíritus del hombre y todas estas cosas. A mi juicio lo intento utilizar, no me acuerdo muy bien, hace mucho que lo vi, pero como que intentaba utilizarlo para hacer una especie de dualismo de nuevo, pero al fin y al cabo, y luego relacionarlo realmente pues con el dualismo más cristiano y demás en términos mitológicos y demás. Pero, o sea, digamos, hacer un dualismo, digamos, en el espíritu del hombre y luego, pues, extrapolarlo hacia quizá la filosofía más conocida o la Biblia o lo que sea. Pero el punto de vista de Peterson no es el del estudioso que está observando algo y ya está, sino que coge lo que está estudiando, coge esa mitología y la usa para sus terapias, para sus charlas, para la gente de hoy. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué opinas de este tipo de personas que cogen la mitología y la adaptan, la utilizan para el día a día del ser humano del siglo XXI? Pues no, personalmente no me parece demasiado. O sea, puede funcionar y no digo que no tengo mucha idea de psicología ni de terapia. Pero es la finalidad un poco de la mitología, ¿no? Que al ser tan abstracto busca como sobrevivir a los tiempos, ¿no? O sea, hay un... Eso no puede, al fin y al cabo, yo creo. O sea, es un poco absurdo hoy en día coger la Ilíada o las Edas nórdicas y tratar de vivir por esos puntos o con ese tipo de valores filosóficos y demás, aunque podamos decir que hay valores eternos y tal, como podemos decir, el honor es un valor eterno, el orgullo que se enseña en ese tipo de tal. Hoy en día el honor, ¿de qué vale? Bueno, más las virtudes. O sea, la ¿no? cuestión es, Sí, uno de las estos jóvenes que escucha Jordan Peterson está ordenando su cuarto de repente porque se ha inspirado escuchando a Jordan Peterson. Viene su madre y le pregunta ¿por qué estás ordenando tu cuarto? El chaval no le va a decir porque Aquiles o porque la Biblia, ya, o sea, evidentemente. digamos que no es un motivo actual que te pueda servir a ti ahora para hacer lo que haces cada día. O sea, hay ciertas tradiciones que no, ¿por qué? Porque una cosa que tiene la mitología es que tenías que creer en ella para luego... Ahí es donde Sí, quiero llegar yo. no tienes por qué creer, o sea, te quiero decir, en un sentido de ejercicio de fe, simplemente, por ejemplo, quiero decir, ciertas virtudes o ciertos valores se pueden, como decía, invertir y trasvalorar incluso muchas veces a lo largo de la historia y cambiar y variar, y lo que parece que consigue el bien en una época, una virtud que está orientada hacia el bien, igual en 1000 años después está orientada hacia el mal. Pero bueno, tampoco es tema ahora. Pero lo que quería decir es que hoy en día, incluso si tú lees, por ejemplo, la Ilíada o las Edas nórdicas y demás, trata de hacer una lectura completa de la historia, no solo del momento en que están viviendo, a lo mejor hace 2500 años o 3000 años o 1000 años, sino que te hablan de cómo será pues tanto el fin de los tiempos como la gente tal, ¿sabes? Igual que un poco eso lo conozco incluso más en la Biblia realmente, o sea, como en el Apocalipsis al final. A mí en general la escatología me interesa bastante, sí. Vale, voy a polemizar un poco, ¿vale? O sea, Jaime y yo no tenemos mucha idea de este tema, pero tanto Joaquín como Daniel, los dos estáis en foros de internet y tengo entendido que cada uno pues abanderáis foros diferentes. O sea, Daniel es más de 4chan, Joaquín es de Reddit, entonces como dos mundos diferentes. que empiece La guerra. Empiece la pelea. O sea, ¿qué son y por qué son tan diferentes? O sea, para los que... No conozcan nada. O sea, yo no tengo ni idea de qué es esto. Sé que son foros. Bueno, también está Forocoches en España. Que Forocoches. Que Forocoches es más divertido. Forocoches al final es un foro que abarca todo, ¿no? Porque es un solo foro. Es que tampoco me he metido nunca en Forocoches, tampoco lo toco mucho, la verdad.
pero siempre me he metido, es muy caótico la forma de estructurar el diseño web y me parece un artículo muy terrible, no entiendo cómo tanta gente lo usa. A ver, es bastante mejor que 4chan. 4chan es caótico de narices. 4chan es una mierda, todavía me sorprende, pero 4chan verdaderamente es, Ya yo empieza. creo que es el anonimato más absoluto, yo creo que la gente Sí. todavía lo usa por eso. Sí. Reddit es una especie de anonimato, pues que Reddit ahora mismo está muy politizado y está bastante controlado y esto es lo que estábamos hablando antes, lo de Shadowban, cada vez más popular en Reddit. Sí, Shadowban consiste en, digamos, banear o, en cierto modo, pues, bloquear a alguien sin que se dé cuenta, ¿no? O sea, Impedir que sea leído. impedir que sea leído. Es decir, Sí, y no te das cuenta. Entonces, en Twitter, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, están comenzando a hacerlo por lo que se ven filtraciones y demás de cámaras ocultas a trabajadores de Twitter y demás, que pues básicamente no hacen un shadow ban completo, no hacen un bloqueo completo, sino que te dejan a lo mejor para que te lean el 50 o el 25% de tus seguidores. Entonces sigues teniendo cierto feedback, sobre todo se hace con cuentas que tienen potencial de divulgar a mucha gente ciertas ideas que a la compañía puede que no le interesen. Y entonces, claro, tú sigues teniendo ese feedback, pero la gente, el 70% de tus seguidores quizás no te están leyendo, pero como tienen unos cuantos, pues te da la sensación de que sí. entonces, Reddit, ¿qué es, Joaquín, Reddit? Y Reddit es un foro de foros. Lo que pasa es que el Reddit en sí, cada foro está gestionado por la persona que creó ese foro. Pero a la vez hay que se llaman los moderadores que gestionan su propio foro. Son gente que ha creado el subreddit y tienen unos permisos que se los pueden conceder a otra gente en las que ellos confían. Y esa gente modera, pues cada uno su propio subreddit, que es lo que se llama. Pero luego están los propios moderadores de Reddit. Entonces es ya que es una jerarquía superior. Esa gente pues puede banear a gente de unos foros. Lo que han empezado a hacer ahora es banear foros, que es lo que creó bastante polémica en Reddit, que banearon a los incels, por ejemplo. hay castas en Reddit. ¿Tú crees? Castas. O sea, jerarquías de gente importante. A ver, Reddit siempre está bastante politizado porque hay una red social bastante importante y además Reddit se puede manipular muy fácilmente. Entonces yo creo que Reddit a día de hoy está súper politizado. Politizado en el sentido de que es muy fácil que unas ideas lleguen a lo que viene a ser la front page, que es la página donde verdaderamente todo el mundo ve, y otras ideas, por ejemplo, contrarias, jamás llegarían porque o tienen un filtro, o porque al moderador encima que no le gusta y las borraría, o porque hay una serie de bots que verdaderamente se dedican a dombotear todo lo que es propaganda. Bueno, ¿Y por qué lo utilizas tu Reddit? O sea, ¿para qué finalidad tiene? ¿para qué uso yo Reddit? Para ver vídeos de niños golpeándose y ¿Golpeándose a sí mismos o golpeándose entre Kids Are Fucking Stupid, que es un subreddit mío, uno de mis subreddits favoritos. Pero luego hay subreddits de todo. Está el subreddit de Sam Harris, que lo miro bastante frecuentemente. Está subreddit de noticias, que es interesante para ver así noticias globales. Y bueno, hay de todo. Pero Reddit hay una especie de unas ideas que siempre son las que llegan a la front page. Ideas no similares no llegarían. Por ejemplo, ideas que son normales, por ejemplo, ideas a favor de cambio climático, que todo el mundo puede estar de acuerdo, ideas en contra de la gente que promueve la no vacunación, pero luego ya es, por ejemplo, la izquierda democrática americana siempre está. Cada vez que te metes en la página de la front page de Reddit hay un artículo en contra de Trump, que bueno, que mucha gente lo odia. Sobre todo, pues el nivel intelectual de Reddit no es muy alto, pero es superior al de otras redes sociales. Como 4chan. Pero a ver, en 4chan esto nunca pasaría. O sea, 4chan en general no están moderados los foros, que yo sepa. Y pues eso, pues lo que ocurre es que 4chan es en la selva, por eso sigue usándose así con la misma asiduidad quizá que hace años. Y en concreto 4chan es un foro de foros también. El foro en que concretamente utilizo más uso, aparte que uso otros, es el típico de political incorrect, que se usa para debate político, pero en general, al fin y al cabo, es una red en la cual está toda la gente todo el rato haciendo memes y bromas y con cierto contenido pues bastante de extrema derecha, que se llamaría.
pero no deja de salir, es completamente enfocada al humor. De vez en cuando encuentras, me meto con una asiduidad porque de vez en cuando, si lo chequeas con frecuencia, encuentras hilos con información que no encuentras en otros sitios porque ha sido eso, censurada, baneada, lo que sea. O con, no sé, por ejemplo, también hacen un trabajo de comunidad bastante importante, aunque sean anónimos y los usuarios nunca sabes quiénes son, ni se repiten los IDs ni nada. Hacen, a veces cuando hay, por ejemplo, un atentado o lo que sea, enseguida son capaces, hacen como lo que llaman en foro coches un CSI, hacen una investigación enseguida, porque claro, son gente que está muy vinculada a la cultura de internet, al mundo, mucho, incluso habrá hackers, mucho autista, gente con mucho tiempo y que sabe mucho de tecnologías de la información y acaban encontrando al sujeto o a una lista de sospechosos que incluso se dice que el FBI las usa, ¿sabes? Porque lo consiguen muy rápido. Pero a ver, yo creo que esto es el peligro que también pasa en Reddit, que es la tendencia al linchamiento de una persona, pero sin ningún tipo sin ningún tipo de juicio. Verdaderamente, si alguien hace un post en Reddit diciendo esta persona ha hecho esto y la gente pues se indigna, le da ¿cómo se llama? El upvote, o sea, le da popularidad a ese post, lo comparte y al final la persona, porque una sola persona ha tenido el juicio de decir esta persona ha hecho esto, la persona va a acabar linchada y perseguida y vamos a matarle. Es un linchamiento ya, pero que es en plan, esperemos a ver que lo que diga la policía, pero no, la gente ya vamos a por él. Y es un poco triste. Y yo creo que 4chan, que yo lo he usado una vez, lo que verdaderamente no tiene es ningún tipo de filtro. O sea, ningún tipo de filtro a la hora de, sobre todo en la escena gore y entonces, sobre todo cuando hay un atentado y tal, si te metes en 4chan vas a ver lo más asqueroso. Que es lo que no me gusta de 4chan. Que ese filtro a mí que me gusta yo tomarme el café, que te deja porque luego... Mal cuerpo te deja no solo mal cuerpo, sino una especie de reflexión verdaderamente de lo poco importante que es tu vida. Con un tipo de... Si tienes una reflexión de lo poco importante que es tu vida, te voy a pasar unos vídeos de Jordan Peterson para animarte. para que te explique. No, pero verdaderamente ves la fragilidad de la vida humana en estos vídeos. Sí, definitivamente. Bueno, pues a ver, cerramos un poco y Jaime, tú como... digamos, que has escuchado de forma imparcial, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con que Jordan Peterson tendría que abrir un subforo en 4chan. Yo creo que sí. Jordan Peterson habla, en su libro de 12 reglas para la vida, habla de otro foro que se llama Quora, me parece. Quora es una pregunta. Es como el Yahoo. Sí, pero yo creo que a Jordan Peterson no le interesaría tener un 4chan, porque obviamente a Jordan Peterson lo que le interesa es la vida. Y si lo postea de forma anónima, ¿cómo le van a comparar a los niños blanquitos el dinero? Ahí el dinero, sus libros. A ver, yo lo que quería comentar es lo del linchamiento, cada vez que ocurre tanto por la ideología de alt-right como por todo el lado contrario, por la izquierda radical, sobre todo en Twitter, que es donde residen ellos, y la alt-right se ve más en zonas como Reddit o 4chan. Entonces yo creo que el linchamiento ocurre pero muy a menudo y es bastante triste, tío, y además lo ponen en diarios tan populares como La Vanguardia, por ejemplo. Uno de ellos el otro día vi una cosa que me ha hecho mucha gracia, que es el semáforo moral de La Vanguardia, que te dice este bien es un rojo malo, verde bueno, que es... Nunca lo había visto. No lo he visto. Es una maravilla. Exacto. Pero hay una zona de una página, no sé cuál es, que hay personas con semáforo verde, semáforo ámbar y semáforo... Bueno o malo. Puede ser, no hay... Entonces... Y eso se encarga la editorial del periódico, o sea, el periódico... Sí. Dependiendo de esos... tiene un juicio moral, a los Juliana. usuarios, lo que sea. Se toman unos mojitos y dicen, este malo, al rojo. Enrique Juliana. Bueno, pero eso al fin y al cabo es menos útil que otras cosas que hay en España hoy en día, como Neutral y otro de vamos a contrastar las noticias falsas, que al fin y al cabo es falso lo que a mí me interesa y bueno lo que a mí me interesa. Lo que pasa es que te lo pintan de forma, ya no como un semáforo que es un poco más explícito, sino directamente como la verdad y la mentira, ¿sabes? Que es aún más grave. Sí, no, bueno, pero me acuerdo que unas cosas que salía el semáforo de La Vanguardia era esta cuenta, Titiana McGrath, que es una cuenta fake, ¿no? Una cuenta fake Creo que esta mujer existe, ¿no? No, es una fake que publica tweets sobre que una forma inofensiva ridiculiza pues la izquierda radical. Y esto a La Vanguardia le pareció tan mal que tuvieron que poner en el semáforo una cuenta de Twitter, que además es un chaval, que ya ves tú, que no es ni español ni nada, pusieron en el semáforo de Twitter a Titiana McGrath diciendo este chaval ridiculiza
estas ideas. Y simplemente desde cuándo la ridiculización de las ideas ¿sabes? Está perseguido. Es cuando la comedia en sí es comedia, no le puedes decir comedia mala. No, Juan Soto Ibars, que ojalá esté algún día aquí en este programa, tiene un libro sobre el linchamiento en Twitter y además es un tipo que en principio se sitúa en la izquierda moderada, podemos decir, pero siempre en Twitter defiende a todo el mundo. Me parece horrible y con razón en parte estos linchamientos que la verdad es que es como tú explicabas, que se coordinan de una manera. Bueno, en Estados Unidos, no entiende. justamente, o sea, Joe Rogan and Company, que son humoristas, tratan mucho este tema. Es decir, ¿cuáles son los límites del humor? Porque, o sea, lo que antes se podía hacer bromas, o sea, hace 10 años se podía y ahora no, ¿sabes? Es decir, esto va cambiando constantemente y hay una especie de movimiento absorbente de que ya se empiezan a volver sagrados muchos temas y los humoristas, que al final pues viven de esto, ¿no? De sacar hierro al asunto, de sacar sonrisas, pero tocando muchas veces estos temas, pues están encontrando con linchamientos. Pero al final siempre, es lo que él decía de transvalorar, siempre hay valores sagrados sobre los que no se puede bromear y la única forma de bromear es transvalorar. Explica qué es transvalorar para que no lo sepan. O sea, cuando hablamos de transvalorar nos referimos a precisamente transformar valores que antes quizás no eran sagrados en valores sagrados. Yo qué sé. Antes, por ejemplo, la idea de la mujer o el feminismo era algo absurdo o incluso que se comentaba en los bares de hombres como algo divertido. Hoy en día es algo serio y profundo. Antes, por ejemplo, la religión era algo sagrado sobre lo que no podías meterte, no podías decir nada. Ya eres algo hoy en como día personal y que te puedes reír de una persona. es una diana. La religión es una diana. Entonces, a mí me parece bien porque al final hay cosas, o sea, el propio humorista, por más que quiera, por más cínico que sea, no puede plantearse un mundo en el que todo es atacable. Es así. Entonces, el humorista, aunque se meta con la religión, pues va a tener que considerar otra cosa sagrada, ya sean las mujeres, ya sea el feminismo. Entonces, yo creo que es así como funcionamos, no queda otra. Estás creando un ambiente que siempre guerra civil. Estás muy conflictivo tú, ¿eh? Sí. A ellos nos han ganado, nos han vencido, vencedores y vencidos, nosotros los... Y hablando de esos bandos que tú O sea, ¿vosotros de qué queréis reíros? Y creéis que no podéis. ¿De quién me puedo reír? ¿De qué te gustaría reírte y te sientes cohibido al hacerlo? Está claro que de todo no te puedes reír, porque lo que dice siempre, el humor tiene cierta relación con la ética y la moral, ¿sabes? Claro, pero si eso que entonces la ética y la moral está impuesta por las élites siempre. Bueno, no sé si crees en ese tipo de planteamiento. Todo ser humano, por muy cínico que sea, al final tiene que creer en algo. Y el humorista que parece que se ríe de todo, pues no se reirá de su madre o de la madre de su amigo que tiene síndrome de lo que sea. Yo creo que lo que estás hablando es de las corrientes populares, ¿no? De OPC. Entonces, reírte del OPC es peligroso. Es lo que estás hablando, que por dónde va. Explica qué es PC. PC es... La Popular Current. Popular Current. Lo que es como moral. Sí, lo políticamente correcto. Pero entonces, si verdaderamente quieres reírte de la OPC, yo creo que esto pasa. Pero llega un punto ya que como dices lo de vencido y derrotado, lo PC al fin y al cabo es no tanto lo que deciden las élites, sino más bien cómo se va moldeando la sociedad. No creo que sea una sola élite la que decide. Sí, pero la sociedad no es espontánea, te quiero decir. O sea, claro, yo no lo creo. En cualquier caso, mi tesis no es tanto esa, sino que siempre, si estemos en el momento histórico en el que estemos, habrá unos valores intocables y unos valores de los que te puedes reír. Entonces, ¿quién decide esos valores? Me da igual. La cuestión es que siempre tendremos algo sagrado y algo profano. Pero esos valores son, eso es lo que tú dices, son pues moldeables porque son contemporáneos. Por ejemplo, tú ahora hace 20 años, como decías, hace 10 años te podías reír unas cosas y ahora no. Hace a lo mejor 10 años no te podías reír del Holocausto y ahora mucha gente bromea sobre ello. Sí, o sea, digamos, es la línea que defendía, que al final puedes transvalorar, incluso en la comedia, Pero vamos, una al fin y al idea cabo, ideal. hay una idea que me gusta para todo esto y es... digamos, dime de quién no puedes hacer chistes o reírte y te diré quién te gobierna, ¿sabes? Sí, esto es tal cual. Sí, pero en parte Siempre un poco, lo decía relacionado a la teoría de las élites que decía y demás, si realmente quien construye la cultura es la clase alta de cada momento histórico. Entonces, si la clase alta de este momento histórico es una condición, pues... ya hablando en términos morales absolutos, porque estamos diciendo que ellos generan la moral y generan la ética y generan todo esto, tiene que haber una ética fuera de eso, o sea, una idea, digamos, platónica de ética y de moral y de bien que está por encima de ellos. Entonces, sí, que yo creo que existe porque si somos capaces de juzgarlo desde instancias de no dominación, por decirlo, utilizando una terminología, a la clase alta, es decir, de decir, pues bueno, son corruptos, son urbanitas, modernos, liberales, asquerosos, en fin, todo lo que queramos decir malo, pues
es porque existe más allá de su intento de estructurar un poder y una cosmovisión para el conjunto de la sociedad que ha fallado y que ha fracasado, y que se la cree pues la gente que se la cree, y por eso los medios de comunicación cada vez son más burdos y Internet cada vez está más controlado y hay muy pocos foros en los cuales haya cierta libertad, porque la libertad, digamos, se la han cargado, o sea, han construido una especie de pensamiento único con varias corrientes diferentes para que la gente tenga una falsa sensación de libertad, por decirlo de algún modo. Y básicamente no te puedes salir de ahí, y en el momento en que te sales, te corres una coma de lo que te plantean, es decir, pues hasta luego. Pero, O sea, al fin y al cabo, en la Edad Media, por ejemplo, por poner un ejemplo, no sucedía lo mismo, pero desde otro ángulo. Tú tienes una serie de corrientes dentro de la corriente. sucedía lo mismo desde otro ángulo, pero como por ejemplo las órdenes religiosas. a mi Puede ser juicio, dominico, digamos que si crees en una idea de bien, una idea, o sea, ya ideas un poco más metafísicas, por así decirlo, creo que el sistema de la Edad Media era moralmente superior que el actual. Al igual que creo que era moralmente superior quizá al de la Edad Media, pues no sé, el de... Pero no te estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Lo que te estoy diciendo es que siempre hay una clase dominante y que independientemente de aquello en lo que crea la clase dominante, se puede cambiar. Y se puede transvalorar y se puede Lo que hay que hacer es derrocar a la clase dominante. Y aquí parezco Lenin, pero es lo que... No, a ver, pero yo justamente, yo es que yo opino lo contrario. O sea, yo creo que justamente la clase dominante, a la hora de influir en lo PC, está siendo derrotado, ¿no? Porque verdaderamente las ideas neomarxistas, lo que triunfa ahora, alguna forma, muchos diarios comparten un ideario más o menos neomarxista. Muchos diarios, la mayoría de diarios muy populares tienen un ideario socialista, y eso de las clases dominantes a las clases de la máxima élite es lo que menos le interesa, porque realmente que publique La Vanguardia los porcentajes de desigualdad que haya en portada, o que los pisos en Barcelona han subido un 50% y tal, eso a las élites es una derrota. No es una derrota porque no creo. venden periódicos. No genera revoluciones, pero sí que venden periódicos. Bueno, pero esto será con el Godó que se está ahí haciéndose rico. No, pero es verdad que el IBEX dicen que muchas empresas del IBEX financian al país, a la SER y a muchas No, pero emisoras y medios de comunicación. todas las grandes... Claro que lo sean. De izquierda. Claro, no. Todas las grandes empresas, te quiero decir, tienen al fin y al cabo... Las 3 leyes de la política de Moore, que una de ellas, la que me recuerdo siempre, es que toda organización que no es explícitamente antiizquierdista, al cabo del tiempo acaba siendo izquierdista, ¿no? Y entre otras cosas, pero vamos que... la otra de las leyes era... Es muy jacobino. Esta es la segunda ley. La primera, todo el mundo es conservador sobre lo que Sí, sobre lo que mejor conoce, y la tercera era que la mejor forma de explicar como el conflicto político o la presión política y demás es entender que el poder está controlado por una camarilla de tus enemigos políticos. Pero bueno, en resumen es un poco pues para ilustrar el hecho de que la política, o sea, la corrección política contemporánea, ya no solo eso, sino, como decías, las élites, no sé, que las élites económicas, al fin y al cabo, que tienden cada vez más a una cultura liberal de izquierdas, digámoslo así. O sea, no hay gran empresa que no utilice el banner del arco iris en junio, no hay empresa que no se acople al feminismo, que es un feminismo que, al final, lo que ocurre es que las ideas radicales que llegan de la izquierda las adoptan, las pasan por un filtro capitalista y las venden, ¿sabes? Y consiguen que la revolución no sea tal. Si es revolución... Yo por eso soy tan amigo de las feministas más radicales, ¿sabes? A mí yo también con ellas, porque estoy con ellas, ¿sabes? En cierto sentido, o sea, porque lo que quieren se parece más a lo que quiero yo, pero luego pasa como un mainstream, un filtro muy amplio que comercializa toda esa ideología, y que probablemente con la alt-right acabe pasando lo mismo. Pero es lo que hablábamos fuera de micrófono, que decíamos, al final... tú puedes tener revoluciones como los chalecos amarillos en Francia, pero revoluciones que se limiten al fin de semana. De lunes a viernes esos revolucionarios están trabajando, están currando y comprando el bill, siguen haciendo sus cosas. Entonces esos mensajes neomarxistas o de izquierda radical que parece que surgen en el país o en periódicos de mucha tirada, en el fondo lo que consiguen es una revolución controlada, una revolución de mainstream, pues de fin de semana. Sí, una revolución que, por ejemplo, a la élite griega le ha salido mal. A la izquierda, a la élite española, sí, verdaderamente acaba habiendo un bipartidismo hostia, una coalición entre Iglesias y el Guapo y Sánchez.
a la élite española les salió mal, porque estas cosas a ellos les acaba pasando factura, es lo que les acaba pasando Pero factura. hay muchas élites Entonces, españolas. entiendo verdaderamente que la Claro, gente... tampoco puedes tener la élite como algo homogéneo. Sí, o sea, yo están creo que- enfrentadas y demás. Y obviamente hay gente más de derechas y gente más de izquierdas. Pero digo que el grueso al final tiende a ser algo de centro-izquierda. Claro, no, estoy... Siguiendo el hilo de los pactos entre PSOE e Iglesia, esto me recuerda a los temas que quería tratar hoy, que es la derecha alternativa en España y sobre todo, pues qué diferencia hay entre la alt-right en Estados Unidos y en España y que se podría concretar en qué diferencia hay entre Trump y Vox. Bueno, como tal el término es un cajón desastre. Porque alt-right en general se le atribuye a acuñar el término, creo que es Richard Spencer, hace como 10 años quizá, hace bastante. Richard Spencer es del movimiento de algunos think tanks en torno a pensamientos que, bueno, es una más de las facetas del alt-right, que es lo que llaman en Estados Unidos el supremacismo blanco. Y que, bueno, se puede explicar Pero Por lo todo llaman, intuimos que quizá no. lo llaman supremacismo blanco los que lo critican como categoría. Generalmente sí, para- obviamente, porque ellos mismos no se categorizan así, sino como en general, pues... Pureza blanca. no, identitarios en general, nacionalistas. Básicamente ellos entienden, en esta ala de la alt-right en concreto, entiende que Estados Unidos es un país fundado por europeos y que todos aquellos que quieran, digamos, disfrutar de los derechos de la ciudadanía americana y suelo americano, pues tienen que compartir los valores digamos, de esa herencia europea o ser de herencia europea. Y en concreto mantener una mayoría del país, esto es pues quizá más del 90% de los ciudadanos que sean de herencia europea. Ujú. Y eso es como lo que mantienen y pues proponen. Hay muchas digamos, hipótesis y ideas que han planteado, pero vamos, la más extendida creo que es la de dividir los Estados Unidos y conceder algunos estados del sur a poblaciones mexicanas, otros a negros y el resto del norte en general para los blancos. ¿En serio? Sí. Pero verdaderamente, esta alt-right ya no comparte muchos de los valores judeocristianos antiguos. Es decir, ¿A qué te refieres con...? pues que presenta unas nuevas ideas morales que no son las tradicionales ya. La alt-right se está como desmarcando desde todo esto, lo que era la idea la idea de cristianismo, de buenismo, así decirlo, ellos ya no la comparten. Bueno, si te fijas, se está volviendo un cristianismo más beligerante, más Desde luego. no solo preconciliar en el sentido del siglo XX, sino incluso pre-Trento, un cristianismo como lo que veo cuando te metes en 4chan de nuevo, porque 4chan es un poco el núcleo irradiador de toda la derecha alternativa a nivel internacional. A nivel religioso y de narrativas metapolíticas, las que mandan son el cristianismo más tradicional y más beligerante, que en España suele manifestar en forma de neocarlismo o algo así. Pero en general, y luego la otra vertiente es el neopaganismo. En general, gente que opina que el cristianismo es la origen de todas las desgracias de Occidente y que la auténtica vuelta a los valores de nuestra civilización tiene que hacerse pues vía valores Paganos. clásicos, sí, del mundo clásico, romano, griego, nórdico, germánico. En el fondo es algo que también pensaban o podrían pensar algunos nazis, en realidad. Esa ruptura con la tradición. Claro, cristiana. hay una rama importante, sobre todo en las SS de Himmler y demás, de romper con esa tradición semita que se podría ser el cristianismo, que bueno, es muy discutible, porque tiene muchas luego hibridaciones con el pensamiento griego y demás, sobre todo en Europa, y la acogida que tiene con la forma del imperio romano. Pero sí, de fondo se trata como de superar ese pasado de moral en términos más nietzscheanos si se quiere, de moral del esclavo, ¿no? Del cristianismo como tal, agachar la cabeza y demás. Entonces lo que se busca en general es, si la mayoría de cristianos lo que tratan de enfocar es como un cristianismo más de cruzadas, un cristianismo mucho más guerrero, más enfatizado en eso, y por otro lado está una buena parte también de que defienden pues una vuelta a los valores clásicos, y luego también en la alt-right hay una buena parte de ateos, bastante grande. Es lo que yo pensaba, verdaderamente la alt-right, la mayoría son ateos, no comparten un poco Sí, valores la cristianos. mayoría, o sea, te quiero decir, Sin 50% son ateos, y otros 50 están peleándose ahí. Sin embargo, es extraño porque exigen ellos mismos muchas veces que se sigan esas tradiciones judio-cristianas, como por ejemplo cuando le gusta por ejemplo que la Pascua se celebre, le gusta. Sí. Sin embargo, ellos son ateos, no entonces no Ya. les gusta. Por Aquí ejemplo, es lo que hila un poco con lo que hablábamos antes de Jordan Peterson y porque Jordan Peterson es pagano, en plan, en el sentido, porque Jordan Peterson es un materialismo extremo. O sea, Jordan Peterson trata de tocar un poco las narrativas mitológicas y demás por la utilidad práctica para la psique humana y el bienestar que puedan tener. Es un poco lo que ocurre en la alt-right. En la alt-right lo que ocurre es que tanta gente es tan sumamente
estando sumamente, digamos, desvinculada de cualquier filiación religiosa, divina y demás, que son materialistas al extremo, como puede ser la mayoría de la filosofía moderna contemporánea, que es bastante materialista, mucho más que idealista, y ya no hablemos de religiosa. Y lo que ocurre es eso, que al final sienten cierta... Lo que ocurre muchas veces es que sienten cierta afiliación por la religión o por las religiones antiguas y tal, como medio y no como fin. Es decir, como medio para conseguir un logro material. Es decir, pues bueno, me gustan los valores cristianos de la familia tradicional porque consigo una sociedad más ordenada y más enfocada a tal, ¿sabes? La sociedad funciona mejor. Al fin y al cabo es un utilitarismo de extremo, si se puede decir, ¿sabes? Sí, desde luego. Y yo quería preguntarte, ahora mismo, el alt-right estadounidense global, ¿qué papel crees que tiene dentro de la política real de Estados Unidos? O de Trump, podríamos decir. Yo creo que la alt-right a día de hoy es reaccionaria. O sea, Incluso cada día, Trump. cada vez más. De hecho, a través Trump es un movimiento reaccionario. ¿A qué te refieres con reaccionario? Reaccionario que surge a través del desconformismo con una izquierda cada vez más potente. Igual es mejor cada vez decir que más... es reactivo más que reaccionario. Bueno, yo reaccionario en el sentido de que en el que es consecuencia de la izquierda radical, desde luego. Pero yo lo categoría más que... Es que reaccionario tiene como connotaciones más de conservadurismo, quizá de hace unas décadas, ¿sabes? Puede ser. Y reaccionario no me parece la palabra adecuada, porque no los considero a todos en un bloque reaccionarios. Hay algunos reaccionarios, está claro, pero lo que son reactivos ante la izquierda. Reactivos también, es verdad. Es verdad que hay más gente reactiva, pero también hay gente... Bueno, sí. Y yo lo critico porque a mí no me gusta la actitud reactiva como tal. En cuanto a oposición, tienes que ser proactivo, tienes que pasar de lo que digan los demás y construir el futuro. Pero yo digo que en el alt-right por sí se llaman reaccionarios y luego en el resto de la población que tiende más a la derecha, que vota más a Trump, bueno, el resto del más centrista sería más... Exacto, como tú has dicho. O sea, a mí me interesa eso. ¿Qué papel tiene esta gente que a lo mejor solo se manifiesta en redes, en Twitter? O sea, yo creo que había un lanzamiento incluso estos días, estos últimos meses, de gente que sale con la bandera sureña, ¿cómo se llama? Confederada. Como confederada, exactamente. Y esto es gente ya que busca apegarse, que busca la confrontación, cada vez más gente que está harto de todas estas ideas. Y entonces es que es llega cansado, un punto que es una especie de péndulo en el cual, dependiendo de por dónde se incline, aparecerá un nuevo grupo de... Y es cada vez muy triste. Yo creo que, sobre todo, la izquierda, últimamente, es una especie de competición de ver quién alza más el puño, de ver quién es más radical y quién dice a veces la burrada más grande, ¿sabes? Porque ya es como decir, si tú respiras... si tú hueles a una mujer, eres un violador. O si tú, unas cosas, están unas afirmaciones ya que son, bueno, que algunas personas pueden estar de acuerdo, pero la mayoría de la población las categorizaría de radicales, o sea, de absurdas. O sea, yo estoy de acuerdo. En este aspecto estoy de acuerdo, y a mí también me cansa la idea de que hay ciertas ideas que colonizan, que vienen como colonizadores de otras épocas, en las que tú no puedes no estar de acuerdo, no puedes ni reflexionar sobre ellas, ya te digo, ¿no? Ya ni cuestionarlas. O sea, entonces si cuestionas cualquier de estas cosas, pues eres algo pues con fobia. Y esto cansa, porque al final o sea, no gusta que impongan las cosas. Entonces, puede haber más verdad o menos en esa idea, pero imponerla lo que crea es precisamente esto, un movimiento pues reaccionario reactivo hacia aquellos que lo están imponiendo. Y esto ocurre siempre. Y esto hablábamos antes del movimiento, bueno, del efecto péndulo, de que cuando te imponen mucho hacia la izquierda te vuelves muy a la derecha. Pues al final es lo que acaba ocurriendo cuando vienen con un estandarte de esta es la verdad, y si no la crees, tienes un problema tú, ¿sabes? El problema es que el tipo de organizaciones sociales a nivel sociológico, las sociedades occidentales están estructuradas de un modo en el cual necesitan cada vez más una ideología, una corriente hegemónica cada vez más fuerte. Entonces los movimientos del propio péndulo cada vez van a ser como más fuertes por el hecho de que la gente ya no sabe vivir de forma ordenada por una especie de principios internos, no sé cómo decirlo. Una especie de valores y virtudes que sean compartidas por todos, pero que no sean impuestas por el poder político de forma explícita. Esto cada vez es más difícil. O sea, la gente parece que necesita más el peso de la ley encima de la cabeza para poder actuar de forma cívica que no de forma espontánea. Y puede que sea precisamente por la desvinculación en el pasado reciente y volvemos a la utilidad de la religión, ¿no? En la sociedad, o sea, de la religión y de las prácticas religiosas y de ciertos códigos morales que estaban al margen de... Que sí, que podía haber cierto matrimonio entre la Iglesia y el Estado en el siglo XX, XIX y tal, pero estaban entendidos un poco al margen del Estado. Directamente
por citar a Chesterton de forma como siempre. Mi favorito. Sí, no, pero que decía de que cuando donde quites un cura tendrás que poner 10 policías, pues un poco pasa eso. Yo vuelvo un poco al tema, perdón. A mí me interesa mucho saber si esta alt-right, primero conocerla realmente, definirla, si podemos definirla bien, qué significa esta alt-right en las redes y en la política cotidiana estadounidense. Y segundo, si alt-right es trumpismo o Trump, o no tienen nada que ver, o tienen cierta relación. A día de hoy, la alt-right en general ha abandonado a Trump. Piensan que ya está un poco... Sigue siendo alguien que ha aportado cosas diferentes. Es un tío que... Estaba buscando hace un momento un libro, pero no lo he encontrado porque no lo he leído, pero me lo dijeron el otro día, el tema principal, y trata de los tipos de americanos, sobre todo de origen europeo, que poblaron América, ¿no? Te habla de los puritanos, de los WASP y sobre todo de los hombres de la frontera. Decía Trump, que es de origen alemán y demás, que no es británico, no es puritano. Tiene una forma de ser muy de hombre en la frontera. Lo que caracteriza en concreto a este estrato social, por así decirlo, de europeos que digamos se dedicaban a descubrir el continente americano, porque claro, tú piensas que los británicos están en torno a la costa, pues como suelen hacer las colonias, y es donde poblan los puritanos, digamos que llegan ahí, la mayoría de ingleses que llegan a América es huyendo de las persecuciones religiosas en el siglo XVII y demás. Y bueno, fundan las colonias británicas, que es lo que acaba dando lugar a los Estados Unidos, y en concreto el tipo de europeos más continentales, más de origen alemán, que es el que proviene de Trump en teoría, aunque creo que sus familias no son pioneros, sino que emigraron en el siglo XIX, pero no estoy seguro. Pero bueno, igualmente como que hay este autor que os comentaba, lo engloba dentro de ese carácter un poco más de aventurero y de explorador, que es muy diferente al resto de presidentes que ha tenido América en los últimos años, que han sido más de tipos más conservadores. O sea, Trump no se puede decir que sea un conservador en cuanto al régimen y el establishment americano. Porque es un tío que, pese a tener unos valores concretos y demás, es un buscavidas. O sea, Trump era un millonario demócrata, o sea, bueno, que un millonario de Nueva York, que sabía que tenía que contentar a los judíos y a los demócratas para hacer negocios en la ciudad. Y toda la vida ha hecho eso. Y hoy en día parece que representa a un sector de la población que es completamente opuesto, pero que le ayuda a ser presidente, que es la gente pues, del Rusty Bell y de todos el cinturón del metal, por así decirlo, de los rednecks y la antigua industria americana, que son lo opuesto a esta gente con la que se ha estado relacionando toda la vida. Entonces, lo que le caracteriza es ser un buscavidas. Y lo hace bastante bien. O sea, de hecho, si leéis The Art of the Deal, el libro que tiene, te cuenta básicamente cómo hizo algunos negocios inmobiliarios y demás y sus rutinas, pero obviamente no creo que esté escrito por él directamente, pero sí que cuenta un poco como pues ese grado de picaresca que presenta. Y bueno, la conexión con la alt-right hoy en día. Lo primero que hay que entender es lo que hablábamos antes, que la alt-right es algo muy descentralizado y muy anónimo en general. Si el núcleo, por así decirlo, es 4chan, lo que ocurre es que luego cuando permea más hacia la superficie de la información, más de un canal grande o mainstream, es Twitter. Y ahí ya llegan varias como tribus urbanas, ¿no? Tienes por un lado a los culturistas, surfistas, que son más de todos de tendencias de derechas, obviamente. Tienes luego también a diferentes grupos de tendencias religiosas varias. Tienes luego a ateos, pero que son directamente más tipo neonazis, o tienes supremacistas blancos, tienes muchas cosas. Y la conexión con Trump hoy en día es cada vez más reducida porque, claro, Trump desde que está en el poder tiene que tomar decisiones y como son grupos y culturas de internet tan puristas o fanáticas en algunos aspectos, pues al final se van desvinculando porque dicen no han respetado todo. Trump era mucho más potente en la potencialidad de ser muchas cosas que en la campaña, por decirlo, que de presidente. Entonces, me parece más interesante jugar el carácter de Trump y de por cómo es él y demás que no lo que pueda ser influenciado por otros, porque no creo que sea un tío que vayas a influenciar con mucha facilidad. Por lo tanto, podríamos decir que al fin y al cabo la alt-right es un fenómeno que se va a quedar en las redes porque no se puede cohesionar. La alt-right yo creo que más que influenciar al presidente o a Trump, influencia a la cultura en general y a la gente, lo que hablaba antes Joaquín. Porque influencia un poco más en capas un poco más bajas del poder, por decirlo de algún modo, ¿sabes? Lo que ha demostrado que hay que la derecha existe, que no se terminó por decir derecha pura, en 1945, ¿sabes? O sea, que aparte de la derecha socialdemócrata que ha habido en los últimos 60 años, existe un sustrato que aún no ha muerto y que no quiere y que se resigna a morir porque cree que su visión de la historia, de la filosofía de la vida es la correcta y está en todo su derecho realmente.
Y a lo mejor no morirá nunca. No, yo no pienso que no morirá nunca. Es simplemente pues las tendencias del hombre. Lo que pasa es que, y esto va un poco en orden a la crítica al mundo liberal que quiere reducir el conflicto, o sea, quiere eliminar la política para que solo reinen, pues al parecer, pues, no sé, una especie de, pues, los negocios y demás. Eso a mí me da un poco de aprensión, generalmente. Porque negar el conflicto humano es negar la política, es lo que parece que se trata de hacer, ¿no? De elige entre una opción A a opción B, ¿sabes? Digamos, sistema A hacia la derecha, sistema B hacia la izquierda y quédate con lo que quieras. A mí por eso me gustó bastante hace unos años la aparición en España ya de partidos como Podemos y demás, porque está todo muy anquilosado, aunque España tiene unas características concretas y es incluso más complicado hablar que a grandes rasgos que del panorama internacional y demás. Pero si ahora lo intentamos relacionar con lo que sucede en España ahora mismo, ¿no? El fenómeno de Vox, la derecha española en las redes y cómo se puede hacer el paralelismo entre la alt-right de las redes estadounidense y Trump y la derecha de las redes española y el fenómeno de Vox. Si crees que se puede establecer alguna conexión, se puede explicar de alguna forma. España está muy dominada por el nacionalcuñadismo, en líneas generales. O sea, siendo muy analítico, ¿no? Siendo muy no, preciso. Sí, pero es que realmente la ideología de las personas que tienen hoy en día entre 35, 40 y 60 años, o 65, es dominante. O sea, en las redes todo el discurso, todos los típicos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Twitter y demás, hay una especie de ideología dominante que es como un análisis sociológico muy grosso modo, es un tipo en general o conformista o cabreado, ¿sabes? Que abarca a todos, pero de entre los cabreados pues tienes pues desde pues en general gente pues muy ridícula, desde gente de Vox a los yayoflautas, pero y bueno, ya en Cataluña ni te cuento, porque la cantidad de frikis que ha generado todo el proceso y tal. O sea, podríamos decir que si en Estados Unidos... De ese rango de edades, además. O sea, si en Estados Unidos hay una falta de cohesión entre esa alt-right de las redes, en España es todavía más grande, ¿no? Es una crisis intergeneracional, en cierto sentido. La alt-right es joven. La alt-right tiene menos de 40 años en líneas generales. Y los votantes de Vox no... Los votantes de Vox en España, es que en el fondo los votantes de Vox... Sí, hay mucha gente joven que vota Vox, pero el sustrato principal son... Pues, bueno, si haces análisis que tampoco lo estudié a fondo, pero creo que son clases medias altas, ¿sabes? Esa gente, al fin y al cabo, de estos que os decía de este sustrato, pero los más un poco cabreados, ¿sabes? Cabreados con el PP. Sí, ¿no? Pero de 40 a 60 años, sí. Pero hay un núcleo joven bastante potente en Vox. Es lo que estamos hablando aquí. Cuando hablo del alt-right no hablo de una repercusión en el voto, tal, hablo de generadores de contenido de derechas, ¿sabes? Que esos en general son jóvenes y tienen menos de 30 o 40 años, ¿sabes? Hablando de redes sociales, Vox es el que... por ejemplo, en Instagram es el que tiene más seguidores de todos los partidos políticos españoles. En Instagram. Vox, sí. Es que hace poco, además lo retuiteó Espinosa Los Monteros, lo retuiteó en Twitter, muy interesante. Era cuáles eran los políticos que habían crecido más en cuanto a seguidores en Twitter. Y el que más de Vox, no recuerdo ahora si era Abascal, pero estaba en una posición muy, muy baja. Eran los 10 más seguidos en los últimos meses, los 10 que más habían crecido. Y el único de derechas que estaba más o menos ahí arriba era Pablo Casado. Pero casi todos eran líderes de izquierdas, ya fueran independentistas. Sí, lo retuiteó Iván Espinosa de Los Monteros hace unos días, como para decir un poco que en las redes tampoco están dominando ellos en absoluto. Y es verdad que en Twitter, aunque parezca que Vox tiene mucha fuerza, por ejemplo en Twitter, al final la izquierda es la que se lleva la palma. Justamente en Twitter, no, es en Instagram, cuando me parece que tiene el doble que pasó. Sí, pero Instagram no es una red que genera tanto engagement entre gente desconocida. Pues que yo por eso que eso que triunfa más, ¿no? Instagram tú compartes una idea y no hay mucho debate sobre ella. Tú por ejemplo, puedes colgar un vídeo, así como en YouTube, siempre hay comentarios de este tío es un gilipollas. Pero porque Instagram es pura cámara de eco, ¿sabes? Claro, ¿no? Instagram es como una especie de galería de imágenes en la cual tú pones algo y la gente pues puede comentar algo, pero no se da prioridad al comentario. O sea, la prioridad es siempre al contenido de la persona que lo sube. Y en cambio en Twitter es totalmente lo contrario. Entonces en Twitter ahí se puede hacer retweets, se puede hacer muchas más formas de debatir sobre lo que se está hablando. Por eso yo creo que los líderes de la derecha, justamente en Twitter, cada vez más... Yo diría que, o sea, es lo que tú has dicho, hablaba del panorama de Twitter o en general. Panorama de Twitter. Vale, si en Twitter siempre ha sido... siempre ha triunfado la izquierda en Twitter. O sea, los partidos de izquierda... Pablo Casado, si buscas cualquier tweet que pone, pobre desgraciado, tiene muchos comentarios que no les gustaría leer. Estoy seguro que no lee ninguno porque ya tiene algo bastante bajo, el pobre chico. Pero también es verdad que en Twitter hay 6 millones de personas y en España somos 37 o 48 millones. Entonces, Twitter es una parte que es más o menos relevante, pero está claro que a la hora de analizar el voto total
O sea, no No, pero tener yo creo muchos más que factores en cuenta. Yo creo que Twitter tiene más influencia de lo que parece, porque además Twitter nos hacen eco a otras redes sociales. Twitter, yo creo incluso los medios de Se saca en la comunicación tele mucho. se hacen eco de los medios de comunicación, se hacen eco de Twitter. Es Se verdad envían por ahí. que la gente que comenta en Twitter suele ser gente que crea opinión. Claro, por Y eso. esta Yo creo gente que pues son- influencia. influyen mucho más que, por ejemplo, Instagram. En el programa de Ferreras por las mañanas, en el programa de Susana Griso, que son programas de mucha audiencia por las mañanas de política, casi cada día le dedican un buen espacio a lo que han dicho los políticos en Twitter. O sea que al final Twitter quizá no directamente, pero a través de los medios, de los otros medios grandes, sí que tiene influencia. Sí, es un foro público, al fin y al cabo, si te interesa el debate político y público, tienes que estar en Twitter y tal. En relación al otro tema que queríamos comentar, futuro y tecnología. Ujú. Es decir, Daniel se dedica a... Estás trabajando en una aceleradora de startup, Sí. ¿verdad? Y estás bastante metido en el tema de cómo puede cambiar el futuro la tecnología y tienes una visión un poco, diría, poco optimista, ¿no? En relación a eso. Sí que soy optimista, lo que pasa es que hay que estar... Soy optimista en cuanto a... Quiero decir, la tecnología como tal no es buena ni mala, pero soy optimista en cuanto a las perspectivas antropológicas que debemos, las posturas que debemos adoptar a nivel social y como individuos y como personas hacia la tecnología, que creo que hoy en día no es la más adecuada, pero puede ir modulándose y mejorando con el tiempo. Por eso no soy excesivamente pesimista. O sea, eres poco optimista con el ser humano. Eh, ¿Qué hará con la tecnología, más que con la tecnología en sí? la tecnología en sí misma es una herramienta, no es nada. Entonces, en relación a Elon Musk, por ejemplo, Neuralink, ¿cómo puede cambiar nuestro futuro en este aspecto? Bueno, para quien esté escuchando y no sepa lo que es Neuralink, acaban de presentar hace muy poco un proyecto que llevan menos de 5 años, que no recuerdo si son 5 años o 4 años, preparando con un montón de forma cooperativa entre un montón de proyectos y startups y demás, como suele hacer Elon Musk las inversiones, como preparan muchos grupos a lo largo del mundo que se implican en desarrollar un producto. Y lo que están desarrollando es básicamente una especie de, a principio con aplicaciones médicas, un dispositivo de lectura de comunicación intracraneal con un chip, básicamente como conectar tu cerebro a una máquina. Y en el futuro, pues no muy lejano, porque por fuentes fiables con las que he hablado implicadas en el proyecto y demás, en 5 años quieren sacar un prototipo ya viable como para mercado, no para venderlo, pero tenerlo ya desarrollado de comunicación de cerebro-máquina, como un ordenador. Y bueno, eso tiene muchas implicaciones éticas y de privacidad y demás. Eso está claro. Porque esto funciona... De hecho, fue el mismo Elon Musk. Perdón, continúa. Bueno, o sea, brevemente. O sea, la idea de Elon Musk es de la misma manera que cuando tú en Google pues escribes algo y hay un logaritmo que te va rellenando, un algoritmo, perdón, que te va rellenando y te ayuda a hacer la búsqueda. La búsqueda en servidores es semántica a día de hoy. Internet funciona por palabras. Entonces nosotros no pensamos en palabras, pensamos en imágenes. El objetivo de esto, de fondo, que no es lo que se anuncia, pero es lo que yo creo, es que puede ser una amenaza importante para Google si no implementa este tipo de tecnologías, por el hecho de que buscar lo que tú estás pensando, lo que tienes en mente. Muchas veces ocurre que nos acordamos, por ejemplo, de un cuadro, pero no somos capaces de recordar ni el título ni el autor. En cambio, el cuadro lo tienes en la mente. Uh-huh. Si tú puedes transmitir al buscador esa imagen, el cuadro te lo encuentra en un segundo. Si tú tienes que estar buscando palabras en plan de lo vi en X museo, en X momento, en tal exposición, creo que era un pintor holandés, me explico, tardas 20 minutos. Uh-huh. Entonces la eficiencia de la comunicación cognitiva con las máquinas es mucho más alta. Uh-huh. Pero a la vez, si lo piensas, la memoria de las personas no es precisa. Por lo tanto, en caso que quisieras hacer una búsqueda de imágenes, estarías buscando algo que se estaría de alguna forma deformado. Sí, pero claro, el algoritmo rellenaría un poco los huecos, se supone. Es bastante complejo todo por el tema de eso, de cómo vas a rellenar eso, es tu mente, no es tu mente, que es la máquina, que no. Al final, el futuro probablemente esté abocado a una fusión con las máquinas de algún modo. Sí, bueno, la biotecnología es una... Ya estamos fusionados con las máquinas, o sea, te quiero decir, estamos aquí ahora mismo enchufados con los auriculares, un micrófono a internet para que todos escuchen nuestra voz, tenemos un teléfono todos en el bolsillo y al fin y al cabo es acceso a un contenido limitado, que no está integrado en tu anatomía física, eso sí es cierto, pero en el futuro quizás sí o no, pero... Justamente leí una charla una charla que le participaba Elon Musk y le preguntaban cuál sería la diferencia entre un humano con un chip, un chip biotecnológico, es decir, que una máquina de procesamiento en tu cabeza instalada en tu cerebro. Y lo que él decía es que
que lo verdaderamente peligroso es la diferencia intelectual entre una persona con este chip y una persona sin este chip, porque realmente una persona con este chip sería capaz de acceder a la búsqueda de Internet de forma inmediata, eso sería parte de su cerebro. Internet sería como una extensión de su cerebro. Sí. Y por lo tanto tenía un conocimiento casi ilimitado, porque podría absorber información. Claro, no sabemos si al final tu cerebro podría procesar toda la información o de alguna forma serías igual de limitado. Pero lo que él decía, que me acuerdo que me quedé mucho con ello, es que según él, la diferencia entre una persona con esto y una persona sin esto sería como que las personas que no lo tuvieran serían como mascotas, que sean tan inferiores intelectualmente que las personas con estos chips tratarían al resto de personas como mascotas, como un hombre y un gato. Yo, aunque es verdad que me parece lógico, lo único que me gustaría decir es que al final, por mucho que tú tengas toda la información al alcance de tu mano o de tu pensamiento, aunque tengas Google en el cerebro, todavía tienes que ser capaz de buscar bien, porque dos personas con el mismo microchip se pueden diferenciar todavía entre que una no sabe buscar bien lo que está buscando y la otra perfectamente sabe aquello. Por eso entra en juego la memoria, lo que comentaba él, de quién recuerde mejor o quién recuerde peor o quién se fije más. Eso está claro. Pero al final sé cómo se despersonalizará a cada individuo, porque si verdaderamente todo el mundo conoce la misma información y estamos como todos más iguales y a la vez muy diferentes. Pero bueno, un poco... Sí, que toda la tecnología tiene sus pros y sus contras, ¿no? No, pero verdaderamente lo que él decía, lo que estábamos comentando es que se vienen muchos cambios en el mundo. La tecnología traerá muchos cambios y yo creo que éticamente no estamos preparados para todo lo que viene, y por eso comparto el pesimismo de él. Realmente, además, la legislación siempre legisla tarde y... Es que la legislación creo que o sea, mi posición no es pesimista como tal. O sea, pienso que la legislación vamos hacia un ritmo de la aceleración de los progresos o de la mejora tecnológica y sobre todo del tráfico de la información. Si ahora nos parece rápido que en un momento puede ser cualquier parte del mundo, cuando haya este tipo de conexiones entre cerebrales y demás va a ser pues una auténtica mente colmena organizada en torno a inteligencias artificiales y demás. O sea que pienso que la regulación en líneas generales va a dejar de tener sentido, las leyes como tal, como las conocemos hasta ahora. Habrá otro tipo de claves y de conductas, y habrá que evitar el crimen evitar los crímenes por otras vías y demás. La regulación de decir no, es que hasta que no se regule la conducción, por ejemplo, no sé, la conducción autónoma de los Tesla también, hasta que no se regule esto no se va a poder hacer conducción autónoma. En este caso sí, pero es que dentro de 50 a 100 años no va a ser posible que vaya tan rápido los reguladores como para eso. O sea, va a dejar el papel que van a tener los estados-nación como tal y como entidades de generadores de derecho va a cambiar probablemente. Puede que sean los generadores de derechos en las propias empresas, o no sé, o estés obligado a generar regulaciones en base a tu producto, lo que has sacado, ¿sabes? Por eso mismo sería absurdo. Un manual de instrucciones casi, ¿sabes? Sí. Sí, pero es que a la vez es lo que estoy diciendo. Entiendo que seguramente será más versátil todo el tema de la legislación, pero a la vez no creo que sea lo suficientemente rápido para todos los cambios que está por llegar. O sea, verdaderamente tampoco creo que cambie el sistema de legislación, porque verdaderamente sería un cambio tan radical a la hora de que las propias empresas legislaran sobre sus propios productos que verdaderamente sería un peligro, ¿sabes? Sería un peligro, vamos. Sí, al final lo que pasaba, hablamos antes de Twitter, ¿sabes? Y el shadowban y todas estas cosas, al fin y al cabo. Tú tienes una internet persona que vive ahí, ¿sabes? Y está haciendo... Pero esto no crea... Es una especie de feudalismo moderno, en cierto modo, ¿sabes? O sea, cada uno gobierna sobre sus feudos y si entras cumples la norma, ¿sabes? Pero ¿tú crees que el Shadowban es equiparable a todos estos cambios que pone Shadowban? No afecta. No, creo que será más exagerado incluso en el futuro, muchas cosas. Y el problema será ese, la capacidad que tendrá de la gente de votar con los pies en cierto modo. De no quiero estar aquí, quiero estar allá, ¿sabes? O, no sé. Si se monopolizan los servicios como es Google o no sé qué, o no tienes otra opción que utilizar eso y pasar por el aro. Ojalá que no. Yo así un poco la perspectiva jurista, o sea, se legisla cuando hay un problema, o sea, no se legisla para problemas futuros. Entonces, por eso va siempre tan detrás, ¿no? Pero bueno, él lo que decía es que al final la forma de legislar cambiará respecto a para afrontar a los nuevos problemas que se enfrentarán a la sociedad, que cambiará de la sociedad, que tendrá alguna forma en la legislación. Pero siempre va por detrás. Igualmente, sí. Es decir, no se van a crear leyes para futuro. Es decir, no vas a coger el libro de George Orwell y crear una ley para que no pase lo que pasó en George Orwell
en eso concreto. Es decir, evidentemente sí que tratas de evitar que se cree este tipo de sociedad, pero con otras leyes. Pero cuando no hay problemas, no se legisla. Es decir, todo lo que está legislado, sobre todo en derecho penal, es porque ha pasado. Si no, no se legisla. O sea, no se crean delitos que nadie comete. Yo sinceramente lo que opino es que lo que pasará es que habrán varios escándalos o varios desastres, por así decirlo, y al final la legislación será súper restrictiva y entonces hará esto que la tecnología se retrase mucho más. Pues que al final será la forma de controlar un poco todos estos cambios. Una legislación súper restrictiva y muy poco a poco. Es lo que intentan hacerlo así. Yo pienso que eso, sobre todo, primero, la inteligencia artificial a día de hoy está en pañales, obviamente, y probablemente durante nuestro tiempo de vida no veamos la inteligencia artificial que sueñas, en el sentido de que perfectamente humana, pero mucho más capaz y demás, porque eso aún le quedan décadas y décadas, seguramente. Pero la cuestión es esa, o sea, quien defina lo que será la inteligencia artificial que vaya a regir un poco todos los procesos, o sea, quien defina Skynet, como en Terminator, será quien mande durante mucho, mucho tiempo. Y eso es un reto bastante... A mí es lo que soy un poco quizá pesimista, y es como me da bastante desconfianza o tal, pero claro, la batalla está ahí. Creo que la batalla por la inteligencia artificial es lo más importante, de las cosas más importantes de este siglo en cuanto a tecnología y todo lo demás. Pero también pueden ser, esto que tú dices también es verdad, pero también es verdad que pueden salir muchos otros desarrollos tecnológicos que también puedan, por ejemplo, nuevas formas de producir energía, muchos avances de la biotecnología. Sí, pero tú piensas que la inteligencia artificial al fin y al cabo se utiliza como sustitutiva a la inteligencia humana para ahorrar tiempo en procesos y demás, entonces va a estar en todo, o sea, va a controlar los coches, el tráfico, o sea... No, pero mucho más... La de hoy en día es muy, muy primitiva. Desde luego. Pero no controlará otras cosas. Como por ejemplo... O sea, habrá cosas que se mantendrán humanas, espero. La poesía. El alma. No, la poesía, por ejemplo. El arte. El arte, yo creo que... Es posible, pero ya a... hay... Huawei tiene un algoritmo que ha terminado la séptima sinfonía de Schubert, por ejemplo, en plan, y suena bien, según, o sea, luego con un maestro, en plan, con un compositor lo han corregido y tal, pero que lo ha hecho bien, ¿sabes? No se supone. También han hecho otro algoritmo que también analiza las obras de un autor en concreto y crea las obras nuevas en base a todo esto. Entonces hay cuadros de ese autor en base a otros parámetros escogidos. Sí, pero es que a la vez todas estas tecnologías, cuando hablamos en términos de creatividad, imitan al humano, simplemente le siguen por detrás. Claro. Por eso yo creo que al fin la finalidad del ser humano, cuando verdaderamente esté todo robotizado, será la pura creatividad. O sea, verdaderamente la gente vivirá para ser creativos, pero esto, la finalidad productiva del hombre al final será inútil, o sea, no valdrá nada, porque un robot será más eficiente, más productivo, tú al final molestarás. Entonces yo creo que... Sí, si te fijas, hoy en día incluso ya la ves en el mercado en muchos aspectos, que parece que el mercado se prepara para echar a los trabajadores del propio mercado. Exactamente. Porque, no sé, cuando vas a McDonald's y ya no usas los cajeros, ¿sabes? Y cosas así. Sí. Que son cosas que hace 5 años parecerían muy heavy y... Yo creo que será nuestro cambio, en nuestra vida, el gran cambio en lo que viene de nuestra generación, será verdaderamente todos los trabajos que requieran un trabajo manual. Pero es que luego la mayoría de la gente no es creativa, ¿sabes? De alguna forma sí, de alguna forma todo el mundo es creativo, ya sea para el bien o para el mal. No para creo. el mal, exacto. No, pero por ejemplo, el tema que hablábamos de las cajeras, a mí lo que más me sorprende es en las gasolineras. Pero hay una especie de rebelión social, no sé si aguantará mucho, en contra de hacerlo todo mediante máquinas. Hay un artículo de Juan Sotibás en el Confidencial, el que habla de un supermercado en Barcelona al que él va, donde están poniendo las cajeras automáticas estas, y cómo, bueno, eso generó un poco de irritación en la gente que estaba allí porque preferían a las cajeras humanas. Bueno, en fin, típica cosa que no sabes si va a durar o no. Pero, por ejemplo, las gasolineras, que ya lo han puesto en marcha y es todo automático totalmente, todavía mantienen trabajar en la gasolina porque yo no sé si la legislación les obliga o por una especie de sensibilidad corporativa, pero la gente, dentro de lo que cabe, puede preferir lo humano, aunque no tenga ningún valor añadido, aunque realmente no importe, simplemente por el hecho de ser humano. Sí, pero cuando las máquinas pasan el test de Turing, que cuando tengas un Android que parezca humano y no seas capaz de distinguirlo. Pero Eso es lo que decía antes, que aún queda mucho para eso, pero... porque yo lo noto sobre todo cuando llamo a Movistar y me ponen vestir 2 horas con un robot. Al final tengo ganas de que me toque un humano y insultarle a hijo de puta, porque sé que el robot no cualquier cosa que le diga no va a llorar después. No va a llorar. Quiero destruir la vida de alguien, ¿sabes? No, pero y si lo pensáis, es que es ir
ir tendiendo hacia una vida mucho más falsa o artificial, ¿no? Porque si tú estás leyendo un libro o estás escuchando una sinfonía que te parece extraordinaria y luego te enteras de que ha sido calculada y pensada por una pura máquina, la sensación de abandono que Pero eso es un tienes... problema psicológico tuyo, no es una cuestión... No, psicológico Eso es una- de todo el mundo. Sí, es un trauma podemos hablar psicológico. de- Es un trauma cultural más que otra cosa, pero No, pero imagínate, Dani, tú estás emocionándote con lo que sea, con una novela, con lo que tú quieras, incluso con un texto filosófico. Y después, en principio esto no va a pasar, van a intentar que no lo descubras, pero después descubres que ha sido pensado por una máquina. ¿Os gusta la música clásica? Perderá valor, Bueno, perderá valor seguro. ¿Os gusta la música en general? Pero, por ejemplo, ponte que os gusta la música clásica. Si vais a un concierto de música clásica, o sea, normalmente escuchas música clásica en tu casa con el móvil probablemente o con auriculares, está siendo reproducida por una máquina y, en fin, no te llega de forma... la experiencia de ir a un concierto de una pequeña cámara tipo Palaciega de antes, una cosa así, es mucho más fuerte que escucharla por el teléfono. No sé por qué, pero es mucho más, transmite mucho más, puede que sea por eso. Pero no es más que, o sea, cuando escuchas música en el teléfono no estás haciendo más que volver no sé, a replantear esa experiencia de un modo distinto y no es necesariamente peor desde un punto de vista objetivo, por decirlo así, sino que creo que no estamos preparados para concebirlo como algo positivo, ¿sabes? Walter Benjamin habla mucho de esto, me parece, ¿no? La era de la reproductibilidad técnica, ¿no? Y qué valor tiene un cuadro cuando todo el mundo lo puede tener en casa impreso. Sí, exacto. Pero es que yo creo que realmente, aunque sea puramente psicológico, el valor que tú le otorgas al directo o a lo humano, estará ahí igualmente. O sea, no lo podrás borrar por más que quieras. Y el hecho de que al yayo del primero C le guste ir a comprar al supermercado donde hay una cajera humana, por mucho que ese hecho sea absurdo o poco productivo o ineficaz, si se mantiene, si su tendencia psicológica se mantiene, las máquinas tendrán que dar pie a esa... O sea, los empresarios que tengan inteligencia artificial tendrán que tener en cuenta ese factor, ¿no? Es una variable más a tener en cuenta, supongo. Desde luego, sí. Pero llega un punto ya que el ser humano es caro. Y por mucho que al abuelo le guste, si el abuelo al final, si sobre todo si es una tienda que está al lado de su casa y el abuelo va a ir igualmente, no se lo va a pensar mucho. Los camioneros yo creo que son el siguiente gremio, colectivo que va a desaparecer. desaparecer, correcto. Tiene toda la pinta. Luego ya están Sí, lo de los taxistas parecía heavy. Los taxistas están ahí liando la partísima, pero tienen los días contados, ¿sabes? Y ojo a los profesores que vienen a por nosotros. Por eso es Pero yo creo que el profesor da un valor añadido muy Pero es el valor del interesante. que estamos hablando, al final es psicológico. Porque al final Pero una máquina de es la- Google es la más psicología, precisa. es la psicología humana, tío. Pero por eso, yo lo que quiero traer al debate, lo que Exacto, quiero que pero- valoremos... porque hay ciertas cosas que no puede hacerlas una máquina hoy en día con una aplicación de aprendizaje, eso está claro, pero porque tenemos muy arraigado en nuestro sistema límbico casi pues el reconocer a un maestro, una cara humana, lo que te enseña y tal, pero dentro de 100 años no distingas una máquina de una persona. Ahí está el Es debate. que realmente no distingas una máquina de una persona no porque haya gente probablemente que es orgánica o técnica, sino que estaremos mezclados probablemente. O sea, el androide como tal que pasa el test de Turing probablemente no sea un androide creado como C3PO y con piel humana, sino probablemente sea tu bisnieto que se ha puesto un mogollón de implantes, ¿sabes? Pero al final, tú lo que estás diciendo es, cuando no distingamos a una máquina a una persona, por lo tanto, sí que es evidente que hay un valor en lo psicológico, porque las empresas tenderán a hacer que no distingamos una máquina de una persona. La cuestión es cuando lo descubramos, cuando las empresas no sean capaces de mantenerlo oculto. Porque Claro, pero esto hila un poco con lo que comentábamos ayer, creo, de Heide y la cuestión de la técnica, que en el fondo la técnica no es más que un proceso de desvelamiento del ser y que puede ser muy violento a veces incluso, el darte cuenta de que has llegado a algo que es completamente como un abismo, ¿no? En el cual en robótica se entiende también, hay lo que se llama, creo que es el Singularidad. No, el uncanny valley, que le llaman en inglés, como cuando, digamos, un robot lo reconoces como agradable o amigable y tal, hay una gráfica que va subiendo, en plan el grado de confianza que le das a la máquina, y de repente cuando empieza a parecer demasiado humano, cae en picado, hasta que ya pasa el control que no lo distingues, hasta que pasa el test de Turing, que se llama, que es cuando no distingues a una máquina o sea, no es capaz de saber que una máquina es una máquina o una persona. Y ocurre pues eso por ejemplo, con robots humanoides que parecen personas reales, pero sabes que no lo son porque son muy como se diría, ortopédicas, ¿sabes? No se mueven bien o lo que sea. Da como miedito. Entonces cuando ves un robot así más tierno, más mono, que parece más robot, ¿sabes? Más de metal, ¿sabes? Tipo C3PO, pues te produce más ternura, ¿sabes? No sé, o sea, a mí me gustaría un futuro en el que si no estuviésemos
o sea, en el que todos estuviésemos engañados como mínimo. Las máquinas han avanzado tanto que pueden crear roboces que pasen el test de Turing, que nos parecen humanos, y nosotros estamos engañados, pero no sabemos la verdad. Entonces, claro, al final das por bueno el valor psicológico de que tú necesitas a un humano al lado, pero necesitas estar engañado. Entonces sería muy triste, muy dramático, pero sería necesario. De eso hay una escena de Matrix muy famosa, la de cuando en la primera película, cuando Cypher, o Cifra en castellano que se llama, está con los agentes, ¿no? Comiendo y como un entrecot ahí de puta madre. Y dice que para qué quieres saber la verdad si la ignorancia es la felicidad. Esto me recuerda también hemos hablado de la película esta de Prometheus, en la cual, no sé si lo habéis visto, es una peli me que gusta mucho. es una peli que en sí no, bueno, Ridley Scott hace Es un trabajo, a menos Alien de las de a menos Alien de Alien, pero sin embargo la que presenta la idea más interesante. más profundo. Y es por qué nos quedamos hombres, y presenta la idea de que no nos queda un ser divino, sino una especie de raza superior, bastante inteligente que nosotros, que llaman los arquitectos. Y luego el mismo Michael Fassbender, que es el robot, que pregunta ¿por qué por qué nos creasteis a nosotros? Porque pudimos. Entonces, cuando pienso que verdaderamente a la hora llega a un punto ya... Creo que es una respuesta muy básica también. O sea, que no se calientan la cabeza en el guión. No, durante la película, desde luego. Sí. Pero verdaderamente presenta la opción a que llega un punto que si verdaderamente le damos, creamos una especie de humanoides tan avanzados que llega a ser poco ético dar vida a algo que verdaderamente pueda sufrir y pueda pensar tal igual que el humano, porque verdaderamente dar vida a una forma es poco ético porque tú estás decidiendo por otra persona. Claro. Por Claro, es que cuando hablamos de los androides antes antes probablemente no tengan cables por dentro, probablemente esto es de materia orgánica. Exactamente. Por eso siento que no será distinguible, porque será probablemente alguien que ha nacido de forma humana, vamos a decirlo así, pero que lleva tantos implantes al final, o que se ha creado al revés, o que se han creado en el laboratorio, pero que tiene los tejidos tal, ¿sabes? Sí. Lo que quería decir antes es hacer un inciso. Si queréis hablar de Prometheus, hablamos de eso, porque la verdad es que es una peli que me mola bastante y me he leído incluso reseñas y movidas. También, yo un montón la Y ¿has visto el guión? ¿Has leído el guión? No me digo el guión. En el guión está traducido lo que dicen los arquitectos. Que hablan protoindoeuropeo. O sea, tiene una movida brutal detrás. Hacemos un stop que yo no lo he visto, Prometeo. ¿Me haces un resumen? Sí, te lo cuento. Lo anterior de Prometheus es la siguiente, Covenant. Eso fue Pero Covenant también lo completa bastante. También la he visto y he leído Pero Covenant, la película es en plan. Presenta una idea súper interesante, Prometheus. La película es una mierda. Y la película de Covenant es los que los matan a todos y ya está. Chicos, entre los dos, hacedle un resumen a Luis de Prometheus. Hazme un resumen porque no. ¿Has visto Alien? Nada. ¿Has visto Alien? No. ¿Quieres grabarlo el resumen o no? Sí, claro. Sí, dale. Ah. Pero entonces quieres hablar de Ridley Scott y de... Dale, Prometeo. Es que como no sé, te voy a hablar de cine un rato. Hacer un... Pero dos líneas, A tío. ver, Prometheus es una película de Ridley Scott que empezó haciendo la película esta de Alien, que se llama... Es una precuela de Alien. Sí. Y lo que trata, bueno, básicamente hay una especie Está ambientada a finales del siglo XXI. Descubren a finales del siglo XXI un planeta no muy lejano en el cual podría alojar, pues... Descubren una especie de códigos, leyendo desde las cavernas a manuscritos mesopotámicos y egipcios y digamos, después las coordenadas de una constelación y van allá a investigar. Y sospechan que ahí puede haber vida y tal, o el origen de la vida en la Tierra y demás. Y nada, van allá y encuentran, pues básicamente... spoiler aquí. O sea, básicamente encuentran pues que no era el planeta origen de los arquitectos o los creadores de la vida en la Tierra, sino que era básicamente un arsenal para destruir la vida que habían creado en la Tierra y en otros planetas quizá. Entonces el arsenal en sí es la propia arma biológica que compone Alien, ¿sabes? Entonces los aliens pues... Es un bichito que... Sí, exacto. O sea, Era como un hangar para naves para eso, y es lo que ocurre en la película, es... ellos llegan 2000 años después de que el último arquitecto hubiera llegado y muerto, y de hecho esto tiene ya significancia bíblica, porque los 2000 años es en plan de la audiencia se vivió a la Tierra por los arquitectos, ¿sabes? Y está todo en ese plano metido, y de hecho los arquitectos hablan una lengua que está configurada por varios lingüistas expertos en lenguas antiguas y tratando de reconfigurar el indoeuropeo original, entonces tratan de hacer como la lengua madre de los pueblos, digamos, europeos y demás, y es la lengua que hablan, y por eso nadie sabe de dónde sale el indoeuropeo, pero sí que sabe que formó todas las lenguas europeas y la mayoría de lenguas del mundo, así quizás el chino que habla mucha gente. Entonces tratan de generar esta mística en torno a los seres estos astrales, y es bastante interesante, la verdad, porque... Explica el punto al que llega el Fassbender cuando o sea,
No, a ver, Al final los arquitectos son los creadores de la raza humana y Fassbender el actor Fassbender hace de Segunda robot, generación. de robot creado por los seres humanos. Creado Y hay y un creado. paralelismo ahí entre unos y otros. bueno, básicamente es la conversación que tiene con los protagonistas principales, en la cual le preguntan que por qué, Mike le pregunta por qué tanto esfuerzo por creo que iba así la película, bueno, hace tiempo que la vi, que por qué tanto esfuerzo por descubrir su origen. Y le pregunta Michael a su creador, ¿por qué me creaste tú? Y él dijo, porque pudimos. Dijo, imagínate que a ti te dijeran eso, ¿cómo te sentaría? Y eso es un poco... Y en el fondo es la verdad, porque tú estás aquí porque tus padres podían, ¿sabes? También. Gracias por aclararlo. A todos nos pasa lo mismo. Pero bueno, básicamente me parece la película muy sorprendente porque si ves las precuelas, bueno, en verdad que no son precuelas, Secuelas, son las secuelas exactamente, que en verdad son anteriores, por ejemplo la del octavo pasajero, es básicamente unas personas encerradas en una nave espacial con un alien. El alien es lo que luego el arquitecto había creado para aniquilar al ser humano, porque se arrepintió de su propia creación, y era una especie de arsenal nuclear. Lo que pasa es que el arquitecto le salió mal y el propio alien les acaba matando cuando estaban haciendo los arsenal. Pero bueno, en Alien Covenant, por ejemplo, la segunda película de Prometheus, que es como en el espacio entre Prometheus y Alien, el octavo pasajero, también se supone. Lo que ocurre es que destruye un planeta con la arma esta, el robot ya que se vuelve... O sea, la segunda película ya es completamente loca. O sea, Sí. está un poco mal montada el guión y demás, pero para entender la trama de fondo sí que sirve algunas cosas. La ciudad que se supone que destruyen no es la ciudad de los arquitectos, es una ciudad de otra raza que ven que los arquitectos son un poco superior a la humana. Pero porque los ves ahí que viven como en la edad de bronce prácticamente, que viven ahí como sin tecnología aparentemente y demás. Pero eso al parecer era pues una subraza creada, ¿sabes?, por los arquitectos y los elimina, pues... Al final no se sabe dónde están los arquitectos, ni de dónde vienen. Bueno, Mantiene el misterio. no sabía eso, esto en la película no lo comenta, no he leído el guión. Es fundamental mantener el misterio, lo decía. Sí, es que lo decía me Borges. pegó una rama de friquismo con esas pelis, cuando leí el guión y tal. La solución al misterio siempre es inferior al misterio. El misterio participa de lo místico y lo paranormal. Realmente Ridley Scott en muchísimas de sus películas consigue crear esta especie de... Es que Ridley Scott es un esotérico de narices, he leído también por ahí, que eso no sé si es verdad, pero que sí que le molan todas estas movidas de las religiones antiguas, los cultos, Tiene pinta la peli y el origen de los europeos y estas cosas. Bueno, sí. Es un poco alt-right, Ridley Scott. No, es Confirmado, un poco ¿no? esotérico. Lo podemos acabar de... Porque se ve que Ridley Scott ha leído mucho a Peterson. Va a hacer un es biopic de alt-right, Trump. Es más de Reddit que de 4chan. Va a mezclar a Trump con Gladiator. Acaba de hacer una nueva serie que se llama The Terror, Ah, sí, muy buena. que habla de... El componente psicológico de terror es muy buena esa película. ¿Pero de qué va? Bueno, la recomiendo de una especie de... Una expedición al Ártico de la Marina Británica. ¿Y hay un alien también o...? No tanto el Ártico, sino que querían cruzar por el Ártico para hacer Creamos ahorrarse el tiempo, sí. pero se congelan. Sí, creo que tiene base real. Sí. ¿Se congelan? Sí, uno de los barcos, eran dos barcos y uno de los barcos lo encontraron en 2014, creo, algo así. Sí. Es Se de quedaron mediados del siglo atrapados. XIX. Se quedaron atrapados en el hielo. Se pensaban que podían cruzarlo y se quedaron atrapados. Durante meses y meses. Y al final, pues... No sé cómo... Al final, pues entre las leyendas de marineros del norte, ¿sabes? Los fantasmas, toda esta narrativa así un poco mágica, pero claro, tú piensas que hace 150 años los marineros creían esas cosas, ¿sabes? Creían que había serpientes gigantes en el océano. No como ahora que tienen tesis en... No, en Yale. ahora probablemente haya otro tipo de supersticiones en el mar, pero desde luego ese tipo de supersticiones tan místicas, pues no creo. Igual los chinos, ¿no? Que son todos marineros chinos. Pero sí creían en estas leyendas las leyendas clásicas europeas del mar, de las serpientes acuáticas, de los calamares, de los remolinos. Las falsas sirenas. Exacto. A remolinos y calamares, estas sí existen, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, Calamares pues hay gigantes calamares sí que que hay. engullen barcos y eso. Calamares que antes sí que hay, ¿no? Y los remolinos también, pero Pero no engullen ningún barco. Ahora estamos un poco en el punto de Rosa de los Vientos ya, ¿no? Sí, totalmente. Programa de noche. Bruno Cardeñosa. No, pero yo creo que este podcast habría mucho hablado. Hemos pasado de hablar al right a acabar haciendo cuarto milenio casi. Sí. Es que yo creo que Trump tiene un poco de cuarto milenio. A ver, porque yo también soy bastante... a mí me gusta bastante el rollito... No cuarto milenio como tal, pero sí el rollito más esotérico y esas cosas que me leo bastante. Pero Por eso acabé leyéndole a Prometeo. triunfa mucho todo este rollo en España. Todo tema con conspiraciones, esoterismo y Bueno, todo lo que Iker sea. Jiménez es un poquito... Iker Jiménez alt-right. facha de cojones. Es facha De hecho, hace poco Quería decirlo un poco en eufemismo. salió un artículo que él decía que había que regular la Off the inmigración. record, ¿sabes? Hace poco salió un artículo que decía que había que regular un poco más la inmigración y, Se lo había dicho un fantasma. Lo he dicho. Yo no, lo dicen los y fantasmas. Twitter se llenó de memes Las caras de Belmez ahí. del palo.
Iker Jiménez, el momento que se entera que los alienígenas son extranjeros. Pobre hombre, tío. Cosas de ese estilo. Él hace su trabajo y gana su dinero, ¿eh? Es un Está español de bien. forradísimo. Muy bien, Claro, pues no, está muy forrado. Imagínate que entra en Vox, sería la polla. yo creo Lo que que... no sé es que hacen 4 todavía, no sé cómo nos largan. Y ya está Porque bien. vende. Yo creo que ya acabó, El ¿no? mercado, Ya, el pero mercado bueno, lo sí, manda, sí, tío. No lo tiraron de la SER, creo. Lo han echado de uno de los dos. O de Bueno, cuatro después de de la decir SER. esto, la SER no me puede mantener mucho tiempo, imagino. Pero bueno. Bueno, en cualquier caso, esto ya se acaba, así que... Despide, ¿no? Pues Daniel, muchísimas gracias por venir y gracias a todos por la conversación que hemos tenido. Bueno, placer. Y- Estamos aquí con la Perfecto, que vaya muy bien. Un saludo.